Estudiantes y bienvenidos a esta tutoría virtual. Vamos a estar trabajando la temática de topología. Espero que esta información que vamos a estudiar en esta tutoría les pueda servir de guía para que puedan estudiar para su cuestionario que será el día 25 de mayo. Vamos a comenzar abordando el tema de, como ya dijimos, topología. Y según su libro Encuentros con Pascal C, en las primeras páginas, en la primera sección, empieza hablando sobre la teoría de nudos. La teoría de nudos es una rama, aunque muy joven, de la topología que se comenzó a estudiar en el siglo XVIII. La teoría de nudos pues nos presenta una forma de abordar la topología. Como ya se dijo, la teoría de nudos es una rama de la topología y se encarga de estudiar este objeto matemático que abstrae la noción de un nudo en la vida cotidiana. Cuando nosotros pensamos en un nudo, quizás nos viene a la idea la soga de nuestros zapatos, una cuerda que entrelazamos y formamos un nudo. Y esta noción o esta concepción de nudo que nosotros tenemos del diario vivir no está muy lejos de la noción matemática sobre qué es un nudo. Pero la noción matemática tiene que ver más con una curva cerrada y simple. Imaginémonos, por así decirlo, un cordel o una cuerda, ¿verdad?, que tiene dos extremos. Esos extremos los vamos a unir y vamos a hacer una curva cerrada como una circunferencia. Y cuando tengamos esa curva cerrada, ya que hemos unido los dos extremos del cordel, entonces vamos a empezar a hacer cruces y a transformaciones para hacer nudos. Entonces esa es la idea, la noción matemática. No es que tengamos dos extremos, ¿verdad? Como uno cuando piensa en un nudo tiene dos extremos que va a entrelazar. En matemática no, es una curva cerrada que entrelazamos y tiene muchas aplicaciones en distintos campos de la ciencia. En la página 86 de su libro Encuentros con Pascal C, como ya les mencioné, se empieza a abordar esta temática. Y en especial se habla de un nudo en particular, el nudo Borromeo. Y ya vamos a ver un poco más sobre qué se trata. Acá lo tenemos. Pueden leer esta sección, es más que todo como una narración, pero les ayudará a entender la concepción, ¿verdad?, de qué se trata este tipo de nudo en específico. El nudo Borromeo es aquel nudo constituido por tres aros entrelazados, de tal forma que si separamos uno, cualquiera de los tres que separemos, los otros dos se liberan. Veamos cómo es. Aquí tenemos tres aros entrelazados. Si nosotros separamos o quitamos el rojo, podemos observar que el azul y el amarillo solo están superpuestos. El amarillo está encima del azul. No están entrelazados. Solo está uno encima del otro. Así que si quitamos el rojo, el amarillo y el azul se liberan. Lo mismo sucede si quitamos el amarillo. El azul está encima del rojo, no están entrelazados. Así que si quitamos el amarillo, si lo cortáramos y lo quitamos, el azul y el rojo se liberan. Y
En el tercer caso, si quitamos el azul, el rojo simplemente está encima del amarillo. Así que si quitamos el azul, el amarillo y el rojo se liberan. Esta es la idea o la concepción de este tipo de nudo en particular. Después de hablar un poco de la teoría de nudos, en su libro se empieza a hablar sobre las invariantes topológicas. Vamos a decir que los que estudian la topología pues no hacen distinción entre una taza y una dona. Esta es una afirmación que se plantea en su libro de texto. ¿Por qué? Porque en la topología podemos hacer deformaciones de los objetos de todas las maneras posibles. Podemos estirarlos, podemos contraerlos, como si fueran objetos de plastilina. Pero, aunque lleguen a tener un aspecto diferente, son topológicamente equivalentes. Así que todas las propiedades comunes que se mantienen a pesar de estas transformaciones que hemos hecho se conocen como invariantes topológicas. Por ejemplo, una invariante topológica que podemos ver en esta figura. Una invariante topológica es la cantidad de agujeros. Nosotros hemos deformado esta rosquilla como si fuera una rosquilla de plastilina. La deformamos, la estiramos, la aplastamos, la contraemos hasta que formamos una taza. La cantidad de agujeros que tiene la rosquilla es 1 y la cantidad de agujeros de la taza es 1. El único agujero que tiene es este que está en la asa de la taza. Así que esa es una invariante topológica, es una propiedad que se mantiene a pesar de todas las transformaciones que nosotros podamos hacerle a las superficies. Vamos a ver el ejemplo que se nos plantea en su libro. En el libro nos dice que si trazamos un segmento que tiene 4 puntos A, B, C y D y lo hemos dibujado en una hoja de caucho que podemos estirar, podemos contraer y podemos deformar, entonces podemos hacer ciertas transformaciones. Por ejemplo, podemos estirarla y aunque el segmento que hemos dibujado ha perdido sus dimensiones originales, ya no tiene la misma longitud, pero hay algunas propiedades que se mantienen a pesar de todas las deformaciones que hemos hecho. Siempre es un solo segmento, es un solo pedazo. Siempre tiene dos extremos, el punto A y el punto D. En todas las transformaciones el segmento siempre sigue teniendo dos extremos. Y la última es que para pasar del punto A al punto D hay que pasar por B y C. Se cumple para todas las transformaciones que hemos realizado. Así que estas propiedades que se mantienen a pesar de las transformaciones que podemos hacer se llaman invariantes topológicas. Las invariantes topológicas se presentan en objetos que son topológicamente equivalentes. Tenemos acá otro ejemplo. Estas tres figuras tienen una propiedad, aunque son topológicamente equivalentes. ¿Por qué? Porque pertenecen al mismo género topológico. Podemos hacer ciertas transformaciones, pero ninguna tiene agujeros, son una sola pieza. Entonces, estas son propiedades comunes a los objetos. Otra propiedad común es que si quitamos un punto a cada una de ellas, ya no serán curvas cerradas, sino que se convierten en curvas abiertas. Si quitamos 2 puntos a cada una de ellas, se separan en 2 pedazos. Y si quitamos n puntos, se separan en n pedazos. Estas propiedades que se mantienen a pesar de que las figuras tienen diferente aspecto, son invariantes topológicas. Las tres figuras son topológicamente equivalentes y tienen propiedades comunes. Estas propiedades comunes son, como ya se dijo, invariantes topológicas. Entonces, ya que estamos hablando de la topología y de las transformaciones y que podemos deformar los cuerpos de todas las maneras posibles,
vamos a hablar acerca de las transformaciones topológicas, porque si nosotros queremos partir de un objeto, puede ser una esfera, y hacer algunas transformaciones sobre esta superficie y obtener un objeto o otra superficie topológicamente equivalente, tenemos que realizar transformaciones topológicas. Si las transformaciones no son topológicas, entonces los objetos que obtengamos no serán topológicamente equivalentes. ¿Cuál es la regla que tiene que cumplir para que una transformación sea topológica? Bueno, una transformación topológica es aquella donde un objeto conserva su relación de adyacencia. Es decir, si están unidos, se mantienen unidos. Si esos extremos, esos bordes no están unidos, no se unen. No podemos romper y no podemos agujerear. Así que por eso es importante que recordemos esta característica. No podemos romper, no podemos agujerear la superficie, y si dos lados no son adyacentes, no serán o nunca serán adyacentes. Si no están unidos, no los podemos unir. En su libro se plantea un ejemplo, la mitosis de una célula. Como podemos observar, acá tenemos una célula y parece como una esfera. Ha sufrido una transformación, parece como que se ha estirado un poco y ahora tiene una forma elíptica, pero son topológicamente equivalentes porque la transformación que se ha realizado, no hemos roto la superficie, no la hemos agujereado, y dos lados que no estaban unidos o que no eran adyacentes, no los hemos unido. Para la siguiente fase también es una transformación topológica porque aunque se ha deformado un poco más, no hemos roto, no hemos agujereado y dos lados que no eran adyacentes no los hemos hecho adyacentes, no los hemos unido. Para la siguiente fase, esta ya no es una transformación topológica. ¿Por qué? Porque acá estaba unido y lo hemos roto. Así que esta no es una transformación topológica. Si está unido, no lo podemos romper. No podemos agujerear, no podemos romper y no podemos unir dos lados que no son adyacentes. Así que podemos decir que las primeras tres fases son transformaciones topológicas. Por eso estas figuras son topológicamente equivalentes. Pero la última fase no es una transformación topológica. ¿Qué otro ejemplo tenemos? En su libro también se plantea la fagocitosis. La fagocitosis es cuando un organismo unicelular se alimenta de una partícula. Lo que nos interesa aquí ver es la transformación que tiene el organismo unicelular. Lo que ven que parece una superficie azul o celeste. Bueno, vamos a ver qué transformaciones tiene. Para la segunda etapa o el segundo paso parece que se ha deformado un poco. Para el tercer paso se ha deformado un poco más. Este extremo no está unido con este extremo. En ninguno de estos pasos anteriores, estos lados no son adyacentes. Por tanto, no los podemos hacer adyacentes, pues si los hacemos adyacentes o si los unimos, ya no es una transformación topológica válida. Para el siguiente paso, lo hemos unido. Algo que no estaba unido, lo unimos. Eso no es válido. Así que tenemos que tener claro, no podemos romper, no podemos agujerear y dos cosas que no estén unidas no las podemos unir. Por eso podemos ver el caso que se presenta en su libro. Tenemos un rectángulo como si fuera de plastilina y lo estiramos. Es una transformación topológica porque no hemos agujereado, no hemos roto, no hemos unido lados que no son adyacentes. Para el siguiente caso parece una C, pero no hemos roto, no hemos agujereado y no hemos unido lados que no estaban unidos. Para el tercer caso, esta no es una transformación topológica porque hemos roto, así que ya no se conserva la misma relación de adyacencia.
Y para este último caso, hemos unido dos lados que no estaban unidos. Así que eso tampoco es válido. No es una transformación topológica. Este lado lo unimos con este otro extremo y formamos esta figura que tenemos. Y esta no es una transformación topológica porque no podemos unir lados que no estaban unidos. Así que sabiendo esta regla podemos ver cuándo es una transformación topológica y cuándo no es una transformación topológica. Luego podemos ver los ejemplos que ya mencionamos anteriormente que se plantean en su libro, la mitosis y la fagocitosis. ¿Cuál de esos pasos sí son transformaciones topológicas y cuál de esos pasos no es una transformación topológica? Otras transformaciones topológicas que se estudian frecuentes en la geometría son la rotación, la traslación y la simetría. Vamos a hablar un poco de esto. Transformaciones topológicas en la geometría. La primera que vamos a decir es la traslación. La traslación es cuando todos los puntos de una figura los movemos en cierta dirección y una misma distancia. Entonces, hay un cambio de posición. El objeto no se deforma, mantiene sus mismas dimensiones. Si es un triángulo rectángulo y hacemos una traslación, pues sigue siendo el mismo triángulo rectángulo. Solo ha cambiado de posición, se mueve en cierta dirección y en cierta distancia. Se desplaza una distancia determinada. Pero por eso decimos que lo estudiamos en geometría. Estas transformaciones topológicas son cambios de posición, pero no cambian las dimensiones de los objetos. En geometría pues somos muy estrictos en esto. En geometría sí nos interesa mucho las dimensiones de cada objeto, pues un triángulo equilátero no es lo mismo que un triángulo isósceles. Así que las dimensiones son muy importantes, pues ya vimos en topología eso no nos importa mucho. Y ya que estas dimensiones no cambian a pesar de estos cambios de posición, son transformaciones topológicas que se estudian en la geometría. Otra de estas transformaciones es la rotación o el giro. Para esto necesitamos un centro de rotación, un ángulo y un sentido. Lo que hacemos es que la figura la rotamos o la giramos con cierto ángulo, ya sea en sentido horario o antihorario, con respecto a un centro de rotación. Lo que obtenemos al final es la misma figura, pero con un cambio de posición. Y por último, la simetría. La simetría no es más que una reflexión a través de un eje, es decir, como que si tuviéramos la figura reflejada en un espejo. Vemos la misma figura, solo que parece que está en la posición contraria. Tenemos las mismas dimensiones, pero ha cambiado de posición. Entonces es una transformación topológica que se estudia en la geometría. Después de hablar un poco de las transformaciones topológicas, de las invariantes topológicas, el libro empieza a mencionar el género topológico. ¿Qué es el género topológico? Ya mencionamos que el género es una invariante topológica. Estuvimos hablando un poco sobre la cantidad de agujeros. Así que vamos a hablar ahora sobre eso, sobre el género topológico. Como ya dijimos, es una propiedad común a los objetos que son topológicamente equivalentes. En términos generales, podemos decir que el género topológico es la cantidad de agujeros que tiene una superficie. Si una superficie no tiene agujeros, decimos que pertenece al género 0. Si tiene un agujero, decimos que pertenece al género 1. Si tiene dos agujeros, decimos que pertenece al género 2. Y si tiene 3 agujeros, decimos que pertenece al género 3. Así que la cantidad de agujeros que tiene una superficie se conoce como género topológico. Es una propiedad que no cambia para superficies que son topológicamente equivalentes. Es decir, una dona tiene un agujero y una taza tiene un agujero. Hemos hecho transformaciones topológicas para llegar de una a la otra
y siempre siguen teniendo un agujero, así que pertenecen al género 1. Es una propiedad que no cambió a pesar de las transformaciones que hicimos. Veamos cómo es esto. Tenemos una esfera y podemos hacer transformaciones sobre ella y convertirla en un cubo. Aunque hemos hecho transformaciones, la esfera no tiene agujeros y el cubo tampoco. Así que no hemos agujereado, no hemos roto. Todas las transformaciones que hemos hecho han sido transformaciones topológicas. Por tanto, estas figuras son topológicamente equivalentes y como no tienen agujeros, pertenecen al género 0. Esta es una burbuja irregular. No tiene agujeros, por tanto también pertenece al género 0. Su aspecto de las tres figuras es distinto, pero topológicamente son equivalentes. Aquí tenemos una rosquilla, es de género 1 y es equivalente a esta taza porque podemos hacer transformaciones topológicas sin romper la superficie ni agujerearla, solo conservando el agujero que tiene y modificando, aplastando y deformando, y al final obtenemos un solo agujero, que es este que está en la asa de la taza, y vamos a decir que pertenecen al género 1. Aquí tenemos una superficie con 2 agujeros y podemos hacer transformaciones topológicas hasta convertirlo en una azucarera que tiene 2 agujeros. Así que, aunque hemos hecho ciertas transformaciones y su aspecto es distinto, son topológicamente equivalentes y pertenecen al mismo género topológico, al género 2. Podemos ver estos ejemplos que se plantean en su libro. Tenemos una taza con la asa quebrada. Como la asa está quebrada, eso no es una curva cerrada. Como no es una curva cerrada, no es un agujero. Así que, como no es un agujero, no podemos decir que la taza tenga agujeros. Por tanto, si la taza no tiene agujeros, es del género 0, porque la asa está quebrada. Podemos hacer transformaciones hasta convertirla en una esfera. Así que esta taza con una asa quebrada es topológicamente equivalente a la esfera. Y pertenecen al género 0. ¿Qué otros objetos pertenecen al género 0? Bueno, podemos observar estos que aparecen acá. El cubo, la banana, la cuchara y el 5 no tienen agujeros, así que son topológicamente equivalentes a la esfera y pertenecen al mismo género topológico, al género 0. Vamos a ver un ejemplo con estos números. ¿Cuáles son topológicamente equivalentes? Bueno, tendríamos que ver cuáles tienen agujeros, cuáles no y cuántos tienen. El 1 no tiene agujeros, el 2 no tiene agujeros, el 3 no tiene agujeros, ni el 4, ni el 5, ni el 7. Estos números son topológicamente equivalentes y pertenecen al mismo género topológico, al 0, y todos ellos son topológicamente equivalentes a la esfera. El 6, el 9 y el 0 pertenecen al género 1 por tener solamente un agujero y son topológicamente equivalentes. El 8 pertenece al género 2, pues tiene 2 agujeros y pues no tiene otro con el que ser topológicamente equivalente. Entre los números que podemos observar acá. Luego de hablar del género de esta invariante topológica, vamos a ver otra invariante topológica, el grado de conexidad. El grado de conexidad es el número máximo de conexiones. Una conexión es una curva cerrada, una circunferencia, que es posible hacer sobre una superficie sin dividir la superficie en territorios disjuntos. Entonces es importante que entendamos esto. No queremos dividir la superficie en 2 territorios separados. Entonces, ¿cuántas curvas cerradas podemos hacer sin que la superficie se nos divida en 2 territorios separados? El número máximo de esas conexiones o esas curvas cerradas que podemos dibujar, es el grado de conexidad. Podemos observar
en el libro de texto que la esfera, aquí hemos dibujado una conexión, pero esta conexión separa la superficie en dos territorios disjuntos. Uno sería lo que está dentro y el otro territorio es lo que está fuera. Así que esa curva no es válida. En la esfera no hay ninguna curva que podamos dibujar que cumpla con esta característica, que no separe a la superficie en dos territorios disjuntos. Así que el grado de conexidad de la esfera es 0. Todas las figuras que son topológicamente equivalentes a la esfera tienen el mismo grado de conexidad que la esfera. Así que si nos presentan un cubo y nos dicen cuál es el grado de conexidad de este cubo, pues solo tenemos que determinar el género topológico al que pertenece. Como no tiene agujeros, el género es 0. Y por tanto, el grado de conexidad es 0. Ahora tenemos una rosquilla o un toro, que es esta superficie que podemos observar acá. Las únicas dos curvas que podemos trazar que no separan a la superficie en territorios disjuntos son las que podemos observar. Esta de un costado y esta que está encima. Esas son las únicas dos curvas cerradas que podemos dibujar que cumplen con esa característica. No nos dividen a la superficie en territorios disjuntos. Al leer la narración en forma de conversación podrán entender por qué. Entonces, el grado de conexidad de las superficies de género 1 es 2. Todas las superficies que son topológicamente equivalentes a esta, que parece una dona, tienen el mismo grado de conexidad. Vamos a ver otras superficies que son topológicamente equivalentes. Acá está. Esta llave tiene solo un agujero, así que es de género 1 y su grado de conexidad es 2. El 9 es topológicamente equivalente a la llave, el género es 1 y su grado de conexidad es 2. La taza es topológicamente equivalente a estas figuras. El género es 1 y su grado de conexidad es 2. Recuerden que el grado de conexidad es otra invariante topológica. No importa la forma que tenga la figura, esta propiedad se mantendrá para todas las figuras que tienen el mismo, que son topológicamente equivalentes. Ahora vamos a ver qué pasa con las de género 2, es decir, que tienen dos agujeros. ¿Cuál es el grado de conexidad? Bueno, solo se pueden trazar 4 curvas cerradas que no dividan a la superficie en territorios disjuntos. Las 4 curvas cerradas son las que podemos observar que se han dibujado sobre este toro doble. Entonces, el grado de conexidad de la superficie de género 2 es 4. Si tuviéramos un toro triple, el grado de conexidad, pues ahí podríamos irlos calculando, ¿verdad? El género 2 es 4. Y por último, se nos plantea este problema. Nos dicen que encontremos el género topológico de esta figura que parece que son dos tubos entrelazados, que forman como una en forma de cruz. Entonces, queremos saber el género topológico y para eso tenemos que determinar la cantidad de agujeros que tiene. Al final de la narración, después de leer la información, podrán haber determinado realmente cuántos agujeros tiene. A simple vista podríamos decir una cantidad, pero es necesario hacer una lectura y un análisis más detallado de la figura. Eso les ayudará para poder saber el género topológico de esa figura. Esto es todo y con esto termina la sección que se les evaluará. Al final se plantea la conclusión de ese problema y con esto termina la información que se estará analizando en el cuestionario. Espero
Espero que estas explicaciones de lo que se tratará su cuestionario les puedan ayudar y dar una idea, y también que les sirva para que puedan comprender un poco mejor cuando lean el texto y les aclare algunos términos que por ahí en la lectura se los encontrarán. Nos quedamos hasta acá y nos vemos hasta la próxima tutoría virtual.